Hola, soy Alejandro Javier García y me da mucha alegría que podamos compartir otro episodio de Inteligencia Artificial, en el cual vamos a seguir explorando los sistemas basados en conocimiento. En este nuevo episodio me voy a enfocar en los sistemas argumentativos. En particular, te voy a contar sobre la programación lógica rebatible, a la cual llamamos cariñosamente DLP, por sus siglas en inglés. En los dos episodios anteriores estuvimos explorando varios aspectos de los sistemas basados en conocimiento. En primer lugar, te conté sobre una posible arquitectura y distintas ideas de cómo implementarlos. También profundizamos sobre dos enfoques que permiten utilizar la calidad de la información de la base de conocimiento para determinar la mejor conclusión. Un enfoque fue basado en información numérica y el otro en la calidad de la fuente de la información. Imagínate que estás interactuando con un sistema basado en conocimiento sobre el mercado de valores y querés saber su recomendación sobre la compra de acciones de la empresa Acme. Utilizando el conocimiento que tiene representado, el sistema encuentra una razón para comprar acciones de Acme porque están a buen precio. También encuentra una razón para no comprar acciones de Acme, dado que es una empresa riesgosa, lo cual es una conclusión intermedia que está basada en que la empresa Acme está en fusión con otra empresa. Como esta razón de no comprar es más fuerte que la de comprar, entonces tenemos una razón en contra de comprar la acción de Acme. Sin embargo, también hay una razón que sustenta que Acme no es riesgosa porque está en fusión con otra empresa fuerte. Esta razón va a estar en contra de que Acme es riesgosa, lo cual era un punto intermedio en el razonamiento para concluir no comprar acciones. Por lo tanto, ahora esta derivación N, que está atacando a E y por ende está atacando a un punto intermedio de R, está indirectamente defendiendo la razón B que sustentaba comprar acciones. En su exploración, el sistema encuentra otra razón que sustenta que Acme es riesgosa, porque hay un sitio de internet en el cual se publica que hay rumores de deuda. Esta nueva razón está en contra de la razón de que es riesgosa, por lo tanto, defiende indirectamente a la razón R, con lo cual está atacando indirectamente a nuestra primera razón que sustentaba comprar las acciones de Acme. Finalizado este análisis de razones a favor y en contra, el sistema responde a la pregunta si conviene comprar acciones de Acme con la respuesta no. Observa que no todas fueron razones a favor de comprar acciones o en contra. También fueron a favor de conclusiones intermedias o en contra de ellas. Un aspecto muy importante que te quiero destacar es que en este tipo de sistemas, si fuera requerida una explicación, el sistema puede dar una respuesta detallada que explique todos los elementos que tuvo en cuenta para llegar a la conclusión que está sosteniendo. Como te imaginas, con la información en el sistema basado en conocimiento, podría haber más razones a favor de una conclusión, inclusive más razones que ataquen o defiendan conclusiones o puntos intermedios. Para analizar completamente y de forma exhaustiva todas las razones a favor y en contra que están relacionadas con una conclusión, es que surgieron los sistemas argumentativos. Este tipo de sistemas generalmente se caracteriza por dos elementos: un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones y una relación que expresa el conflicto entre los argumentos. Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuáles son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema. De esta forma, los argumentos que son aceptados determinan una garantía para las conclusiones que sustentan. Los sistemas argumentativos constituyen un área de investigación interdisciplinaria, la cual se nutre de varias otras áreas, entre ellas la filosofía, las ciencias cognitivas y las ciencias de la computación.
Ahora te voy a contar sobre un sistema argumentativo particular llamado programación lógica rebatible, o DLP, por Differential Logic Programming. Como vas a ver enseguida, DLP combina el lenguaje de representación de conocimiento de la programación lógica con una máquina de inferencia que utiliza un sistema argumentativo estructurado. Lo que ahora te voy a contar sobre DLP lo desarrollé en mi tesis doctoral que defendí a finales del año 2000. Como te va a quedar muy claro, rápidamente, uno de los objetivos con DLP es tener un sistema argumentativo para implementar sistemas basados en conocimiento, donde el lenguaje de representación permita representar información tentativa y potencialmente en conflicto. Pensá que el conocimiento que se tiene sobre un tema no siempre es completo y definitivo. Por ejemplo, pensá en un virus nuevo que puede afectar a los humanos. El conocimiento que se tiene puede ser incompleto, puede haber posturas diferentes e incluso incertezas propias del tema en cuestión. La representación de información tentativa permite expresar reglas generales que se cumplen en la mayoría de los casos y además reglas que establecen en qué circunstancias pueden darse las excepciones. La representación de información potencialmente en conflicto permite expresar diferentes posturas y opiniones que pueden provenir de diferentes fuentes de información. Como vamos a ver a continuación, ante una consulta, el mecanismo de inferencia de DLP realiza un proceso exhaustivo de construcción y evaluación de todos aquellos argumentos que están relacionados con la consulta que se quiere responder, ya sea argumentos a favor o argumentos en contra. Antes de comentarte los detalles técnicos de DLP, te voy a contar como un adelanto un pantallazo de todo lo que involucra el proceso de argumentación que realiza DLP para responder una consulta. Será una especie de teaser del resto del episodio. Para computar la respuesta para una consulta C, DLP comienza con la construcción de un argumento que sustente a esta consulta C. Luego, busca todos los posibles derrotadores para ese argumento, y si existen, se construyen los derrotadores de los derrotadores y así sucesivamente. Durante este proceso se obtiene un árbol de argumentos llamado árbol de dialéctica, donde todo nodo, a excepción de la raíz, es un derrotador de su padre. Para determinar si la raíz de un árbol de dialéctica resulta derrotada o no, DLP realiza un proceso de marcado de todos los nodos del árbol. Cada nodo puede tener una de estas dos marcas posibles, una D, que significa que está derrotado, o una U cuando no está derrotado. El proceso de marcado es el siguiente. Todas las hojas son marcadas con el rótulo U, porque no están derrotados, ya que las hojas no tienen derrotadores. Para todo nodo interno, hacemos lo siguiente. El nodo es marcado D si tiene al menos un hijo marcado U. Es decir, con que exista al menos un hijo que no esté derrotado, su padre va a quedar marcado D. Y un nodo interno es marcado U si todos sus hijos están marcados D. Es decir, si todos los hijos de un nodo fueron derrotados, el nodo padre no lo está. Observa que además de la marca, pinté de distintos colores los nodos. Observarás que todas las hojas quedaron en celeste y están rotuladas con U, porque no están derrotadas. Y además hay otro nodo interno, celeste, marcado con U, porque su único hijo está marcado D. Los demás nodos están marcados como D porque tienen por lo menos un hijo marcado como U. Observá que en este caso la raíz tenía por lo menos un hijo U y por lo tanto quedó marcada D. Ante una consulta C, DLP analizará todos los argumentos que existan para C y también los argumentos que existan para el complemento de C. Una conclusión C estará garantizada por un programa DLP si existe al menos un árbol de dialéctica para un argumento que sustenta C cuya raíz está marcada como U. En este ejemplo podrás observar que la conclusión C está garantizada por el argumento B que resulta marcado U luego del análisis de todos los argumentos relacionados. Creo que ya es suficiente con este adelanto. Ahora vamos a ver todos los detalles técnicos sobre la representación de conocimiento, construcción de argumento
y el proceso de marcado. Como en este episodio te voy a contar de manera resumida los aspectos principales de DLP, si querés profundizar podés consultar esas dos referencias que te dejo en pantalla. En primer lugar, vamos a ver la sintaxis del lenguaje y cómo representar el conocimiento con reglas rebatibles, reglas estrictas y hechos. Un programa lógico rebatible, abreviado PLR, estará formado por un conjunto de reglas rebatibles, identificado con la letra griega delta mayúscula, y un conjunto de reglas estrictas y hechos, identificado con pi, el cual vamos a poder indicar a veces como el par pi delta o como el conjunto pi unido delta. Como ejemplo voy a representar con un programa lógico rebatible la información de la base de conocimiento del agente Merval que te expliqué en los episodios anteriores. Parte de la información estará representada con reglas rebatibles, otra información con reglas estrictas y además con hechos. Vamos ahora a profundizar un poco sobre cada uno de estos elementos de un programa. Una regla rebatible representa información tentativa y al igual que en la programación en lógica se denota indicando primero la conclusión, que es un literal L0, luego un símbolo que conecta con el antecedente, que es una conjunción de literales. Una regla rebatible entonces puede leerse de la siguiente manera: si hay una razón para creer en el antecedente, entonces hay una razón para creer en la conclusión. Al igual que en la programación en lógica, las mayúsculas en los literales denotan variables. Por lo tanto, una regla con variables representa un esquema de reglas. En este programa hay dos reglas que establecen razones para concluir que una empresa es riesgosa. Por ejemplo, la primera establece que creer en el antecedente que una empresa está en fusión con otra es una razón para creer en que la empresa X es riesgosa. De igual manera, tener razones para creer que X es una empresa que tiene deuda es una razón para concluir que X es una empresa riesgosa. Observa que en este programa también hay una regla para concluir que una empresa no es riesgosa. El antecedente establece que si una empresa está en fusión con otra, pero está en fusión con una empresa que es fuerte, entonces esto establece razones para creer que la empresa X no es riesgosa. Estas reglas representan información tentativa porque la conexión que establecen entre el antecedente y la conclusión, aunque se cumple en muchos casos, podría no cumplirse siempre, es decir, puede haber excepciones. Observa este nuevo programa delta C, donde tenemos tres reglas rebatibles que representan información para concluir si cruzar o no cruzar una calle. En la primera regla, la razón que el semáforo esté en rojo da una buena razón para concluir no cruzar. La segunda regla puede verse como una excepción a la primera y la tercera una excepción a la segunda. La primera regla la podés leer así: si el semáforo está en rojo, hay una razón para no cruzar. La segunda establece que si el semáforo está en rojo y estoy en una emergencia, hay una razón para cruzar. La tercera regla establece que si estoy en una emergencia, el semáforo está rojo y hay peligro, entonces ahora hay una razón para no cruzar. Puede ser que las tres, solo dos o solo una o ninguna de las reglas puedan derivar conclusiones. Esto va a depender de los hechos que son percibidos por el agente y que forman parte del programa. Una regla estricta representa información segura y al igual que las reglas rebatibles, tienen un literal por conclusión y el antecedente es una conjunción de literales. Aunque sintácticamente la única diferencia es la flecha, hay una enorme diferencia semántica. A diferencia de las rebatibles, las reglas estrictas establecen una conexión entre el antecedente y la conclusión que se cumple siempre, es decir, no puede haber excepciones. Por ejemplo, aquí te muestro el programa pi sub n que tiene tres reglas estrictas. No está abierto cuando está cerrado y está abierto cuando no está cerrado. Observa que no hay excepciones en esa conexión. Y la tercera regla dice que
Si estoy en el supermercado, entonces no estoy en casa. Voy a representar parte del conocimiento del agente Merval con reglas estrictas. Aquí tenés 4. Si una empresa es fuerte, entonces no es riesgosa. Si una empresa está en el listado de las empresas fuertes en un sitio web, entonces es fuerte. Si una empresa tiene balance negativo, entonces tiene deuda. Y si una empresa está en un listado en la web de fusiones, entonces está en fusión con otra empresa. Antes de avanzar, quiero recalcarte lo siguiente. Si hay excepciones, entonces no se trata de una regla estricta y debe representarse como una rebatible. La decisión de representar una regla como estricta o rebatible va a depender del dominio de aplicación del sistema basado en conocimiento y es responsabilidad de la persona que codifica el conocimiento tomar esa decisión. Puede ser que tu programa tenga solo reglas rebatibles o quizás sea interesante tener además reglas estrictas. El tercer elemento que puede contener un programa lógico rebatible son los hechos. Un hecho es un literal fijo, es decir, un literal sin variables. Recordá que una regla con variables es un esquema de reglas, pero a diferencia de las reglas, los hechos no pueden contener variables. Como los hechos son literales, podés tener hechos positivos o hechos negados. Por ejemplo, en el programa Merval, el primer hecho representa que Skynet no está a buen precio según el sitio web. El segundo hecho establece un hecho positivo. Acme está a buen precio según un sitio web. Lo mismo ocurre con el tercer hecho y el cuarto hecho, que son positivos. El último hecho representa que Skynet no figura en un listado de empresas fuertes en un sitio web. Los hechos son una pieza fundamental del conocimiento representado en un programa, ya que deben estar completamente instanciados y serán los encargados de propagar esas instancias en las derivaciones de las conclusiones del programa. Una derivación rebatible para un literal L a partir de un programa lógico rebatible es una secuencia finita de literales fijos tal que para cada elemento de esa secuencia L sub i es un hecho que aparece en el conjunto pi o existe una regla, ya sea estricta o rebatible, con cabeza L sub i y un cuerpo donde cada elemento del cuerpo es un literal que aparece antes en la secuencia. Por ejemplo, la secuencia L1, L2, L3 que ves en el recuadro es una derivación rebatible para el literal comprar acciones ACME a partir del programa pi sub m delta m, porque L1 es un hecho que aparece explícitamente en el conjunto pi sub m y L2 es la cabeza de la regla rebatible R3 que está en delta m y el cuerpo de la regla es justamente L1. Por otro lado, L3 es la cabeza de la regla rebatible R1 instanciada y el cuerpo de esta regla es justamente el literal L2. Por lo tanto, hay una derivación rebatible para comprar acciones ACME a partir de este programa. En particular, si una derivación solamente usa hechos y reglas estrictas del conjunto pi, entonces la vamos a llamar derivación estricta. El ejemplo 2 muestra la secuencia L1, L2 y L3 de literales que conforman una derivación estricta para el literal no riesgosa strong. El ejemplo 3 muestra una secuencia de literales que corresponde a una derivación rebatible para el literal no comprar acciones ACME a partir del programa lógico rebatible pi m delta m. Este ejemplo 3 muestra dos cosas importantes. En primer lugar, una derivación rebatible puede usar de los dos tipos de reglas. Observa que esta derivación rebatible está usando un hecho, una regla estricta y dos reglas rebatibles para conseguir esa secuencia de literales. Otra cosa importante es que a partir de un programa lógico rebatible se pueden derivar literales que sean complementarios con respecto a la negación fuerte, también llamados literales contradictorios o literales en conflicto. Por eso es que te puse nuevamente el ejemplo 1 en pantalla, para que veas que a partir de este programa, como ya te imaginabas, se puede derivar rebatiblemente tanto comprar acciones ACME como no comprar acciones ACME. Lo que tenemos que definir ahora es una manera de preferir una de estas dos derivaciones. Y para eso vamos a definir la noción
de argumento. Antes de pasar a la definición de argumento, tenemos que definir cuándo un conjunto de reglas es contradictorio. Un conjunto de hechos, reglas estrictas y reglas rebatibles se dice contradictorio si a partir de ese conjunto es posible obtener derivaciones rebatibles tanto para un literal como para su complemento. Por ejemplo, el conjunto que resulta de la unión de pi m unido delta m, o sea, todo el programa verbal, es contradictorio ya que recién vimos que es posible derivar dos literales complementarios, comprar acciones ACME y no comprar acciones ACME, que son literales complementarios con respecto a la negación fuerte. Ahora, importante, en todo programa lógico rebatible se asume que el conjunto pi no es contradictorio. Esto es, los hechos y las reglas estrictas no pueden inferir conclusiones contradictorias. No podemos tener derivaciones estrictas para dos literales complementarios. En el caso del programa verbal, el conjunto πm no es contradictorio. Sin embargo, πc es un conjunto contradictorio. A partir de este conjunto de hechos y reglas estrictas, podemos derivar dos literales complementarios, en casa y no en casa. Por lo tanto, πc no podría ser parte de un programa lógico rebatible válido. Algunos de esos elementos debería sacarse para que el programa sea válido. Vamos a definir ahora un elemento central dentro de la programación en lógica rebatible, el concepto de argumento. Como vamos a ver en detalle a continuación, un argumento para un literal, para el cual hay una derivación rebatible a partir de un programa, es un conjunto de reglas rebatibles instanciadas que cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, el conjunto n que ves en pantalla va a permitir construir un argumento para el literal no comprar acciones ACME. Recordá que el literal no comprar acciones ACME tenía una derivación rebatible a partir de nuestro programa ejemplo. Entonces, un argumento para una conclusión h a partir de un programa lógico rebatible pi delta va a ser un par a, h, donde h es un literal fijo, o sea, instanciado, y a es un conjunto de reglas rebatibles instanciadas del conjunto delta del programa que cumple estas tres condiciones. En primer lugar, tiene que existir una derivación, es decir, existe una derivación rebatible para la conclusión h a partir del conjunto formado por a, el conjunto de reglas rebatibles del argumento, y pi, el conjunto de reglas estrictas y hechos del programa. Además, tiene que verificar una condición de consistencia. El conjunto de reglas a unido pi no debe ser contradictorio. Y por último, se tiene que cumplir una condición de minimalidad. No debe existir un subconjunto propio de A que cumpla con las dos condiciones anteriores. Volvamos a nuestro ejemplo. Observa. En primer lugar, a partir de la unión de los conjuntos n unido pi sub m, hay una derivación rebatible para la conclusión no comprar acciones ACME. Además, se cumple la condición 2. El conjunto n unido pi sub m no es contradictorio. Es decir, no es posible derivar un par de literales complementarios a partir de esta unión. Y además, se cumple la condición 3. No existe un subconjunto propio de n que cumpla las condiciones 1 y 2. Algunos puntos importantes que te quiero destacar antes de continuar. En primer lugar, un argumento es un par. Observa que está formado por un conjunto de reglas y además una conclusión. Otra observación es que el conjunto de reglas que está en el argumento solamente tiene rebatibles. Las reglas estrictas y los hechos no forman parte de ese conjunto. Además, la conclusión de un argumento es única y está instanciada. Como pudiste observar, el conjunto de reglas es mínimo, ya que no tiene reglas de más. Es decir, todas las reglas que están en el conjunto que forma parte del argumento son todas reglas necesarias para la derivación. No hay ninguna regla que esté ahí que no sea usada para la derivación. Además, el argumento, que es un par a, h, decimos que sustenta a la conclusión h. Para una conclusión h puede haber varios argumentos que la sustenten. Vamos a ver varios ejemplos de esto.
Es decir, puede estar el conjunto A1 y el conjunto A2 y el conjunto A3, todos conjuntos diferentes y todos sustentando la conclusión H. Cada uno de estos argumentos representa una razón diferente para creer en la conclusión H. Y por último, un argumento podría estar formado por un conjunto vacío. Sí, es el caso cuando el argumento está sustentando a uno de los hechos o algún literal que tiene una derivación estricta de nuestro programa. Ahora te voy a mostrar otros argumentos que se pueden obtener a partir de este mismo programa lógico rebatible. Por ejemplo, podemos construir un argumento para la conclusión comprar acciones ACME utilizando el conjunto A que tiene dos reglas rebatibles instanciadas. También podemos construir un argumento para riesgosa ACME que tiene una regla rebatible. Vos vas a decir, pero este argumento ya lo vi antes. Entonces n no es minimal. Bueno, no es así. El argumento que tiene el conjunto X, vas a ver ahora a continuación, que es un subargumento del argumento que tiene el conjunto n. Es decir, n es minimal porque n tiene como conclusión no comparar acciones. En cambio, el argumento para riesgosa ACME tiene otra conclusión y por lo tanto necesita solo una regla rebatible. También podemos construir un argumento para no riesgosa ACME que utiliza una sola regla rebatible instanciada. Y finalmente te voy a mostrar un argumento para no riesgosa Strong que tiene justamente el conjunto vacío. ¿Por qué tiene conjunto vacío? Porque para concluir no riesgosa Strong no es necesario utilizar ninguna regla rebatible, ya que hay una derivación estricta para el literal no riesgosa Strong. Por lo tanto, el conjunto vacío sustenta a esta conclusión que es definitiva. Esta conclusión no va a ser rebatible, es una conclusión que nadie va a poder derrotar. Antes de pasar a definir cómo se relacionan los argumentos en la búsqueda de cuál es el conjunto de argumentos aceptados, te quiero mostrar algunos detalles sobre las condiciones que tiene que cumplir un argumento. Y para eso voy a usar este otro ejemplo. Como estarás observando, a partir de πn delta n se pueden construir varios argumentos. Entre ellos, este argumento B que sustenta no preparo la cena. Sin embargo, lo que quería destacar es que no todo subconjunto de reglas rebatibles de delta n se convierte en un argumento válido. Por ejemplo, el conjunto Q, que tiene la regla que estás viendo, no es un argumento para la conclusión en oficina, porque no satisface la condición 1, ya que Q unido a πn no deriva el literal en oficina. El conjunto R tampoco es un argumento para el literal en casa, porque no satisface la condición 2, ya que R unido πn es un conjunto contradictorio. Observa que puedes derivar de manera rebatible dos literales complementarios, en casa y no en casa, a partir de R unido πn. Siguiendo con este tipo de ejemplos, el conjunto S tampoco es un argumento porque no satisface la condición 3. Observa que B, el conjunto que habíamos mostrado como un argumento para no preparo cena, está contenido en S. Por lo tanto, este conjunto que tiene dos reglas tiene una regla de más y por lo tanto no satisface la condición de minimalidad y por ende no puede ser un argumento para no preparo cena. Ahora que te conté todos los detalles sobre la construcción de argumentos, está todo listo para que te explique cómo hace DLP para analizar todos los argumentos relacionados y obtener una respuesta para una consulta. En la segunda parte de este episodio te voy a mostrar cómo se definen diferentes relaciones entre argumentos, las cuales son la base que permite construir los árboles de dialéctica y dar una respuesta. Vas a ver qué significa que dos argumentos estén en conflicto, cómo definir que un argumento es subargumento de otro, la noción de contraargumento, cómo definir una preferencia entre argumentos y la noción de derrotador. Pero todos esos conceptos los vamos a ver en un nuevo video.
porque este episodio continuará. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios en cuarentena en mi casa. Minasan, domo arigatou gozaimashita.